Bueno, gracias. Buenas noches a todos y todas. La vara alta, porque lo hacemos el día de la ronda 2000 de las madres. El compañero dijo algunas mentiras, qué sé yo. Uno hace lo que puede. La única cosa que les quiero pedir, yo estoy para trabajar todo el tiempo que sea necesario. Yo estoy esperando un llamado a la intendenta Magario. Si llega a ocurrir, voy a interrumpir brevemente para atenderla, pero bueno, eso aclaro para que no lo sientan como una falta de respeto. Hablar de economía en este momento es tratar de romper un orden natural que nos imponen como si fuera algo así como que llueve de arriba hacia abajo, ¿sí? Nos han llevado al país normal. El país normal es que un montón de gente la pase mal y un poquito de gente la pase bien. Pareciera ser ese el esquema. Hemos pasado de una economía protegida, con fuertes regulaciones estatales, con intervención estatal en la asignación de recursos en la economía. El Estado intervenía para asignar recursos, no siempre bien, pero intervenía en la regulación de mercados, del mercado financiero, ponía límites a las tasas, ponía límites a los márgenes de los bancos, orientaba una parte del crédito, tenía la regulación del mercado cambiario, establecía para qué se usaban las divisas que ingresaban al país, pago de importaciones, pago de deuda, y después vemos. Algún poco de dólar para ahorrar, para los sectores con poder adquisitivo medio, es decir, regulación bancaria, regulación cambiaria, administración del comercio, es decir, cada agente económico que quería importar tenía que presentar una declaración jurada y sobre eso se le autorizaba o no la importación en función de las necesidades que tuviera el país y en función de la capacidad del país de producir eso que se quería importar o no. Es decir, no se permitía un arbitraje entre precios externos y precios internos. Entonces, regulación cambiaria, regulación bancaria, regulación del comercio exterior. Regulación de insumos básicos, canasta básica, precios cuidados. Previamente era otro tipo de regulación, pero vamos a quedarnos con la última. Es decir, y después una alta gama de subsidios para impedir que la economía argentina se viera afectada por la volatilidad internacional. Es decir, había distintos diques que impedían que el exterior o los precios externos impactaran sobre los precios internos. Eso es los mecanismos que nuestro gobierno ha ido construyendo a lo largo de 12 años, porque 12 años no quiere decir que siempre se aplique la misma política. De arranque, como teníamos una economía sobreajustada, los superávit gemelos, ustedes habrán oído hablar del superávit externo, el superávit fiscal, eran los mecanismos con los cuales se regulaba la macroeconomía. Como nosotros recibimos una economía sobreajustada y devolvimos una economía sobreexpandida, esos superávit se angostaron y el gobierno entró con otra política de regulación, más directa. Y lo que se buscaba era arbitrar distintos intereses, poner un dique frente a la volatilidad internacional, y se buscaba, vía paritarias, vía asignación universal por hijo, extensión de la cobertura previsional, mecanismo de tener una fuerte política de ingresos. Una fuerte política de ingresos. Por eso es muy importante, cuando nos hablan hoy, obviamente se pasó de esa economía regulada, protegida, que había encontrado límites al crecimiento, es decir, las exportaciones que habían servido para financiar el crecimiento, se habían acotado vía precios en los productos primarios, le hace la soja, y se habían acotado vía cantidades en los productos industriales. El poder de compra de Brasil y de Sudamérica había caído, es cierto. De 83.000 millones de dólares de exportaciones en el 2011, cuando ganamos la elección con el 54, dejamos el gobierno con 65.000, es decir, habíamos perdido capacidad de financiamiento del crecimiento. Eso es real. Y era una discusión y era una tensión.
pero había todo un conjunto de regulaciones que garantizaban cierta estabilidad y cierta protección. Sí. El gobierno del presidente Macri, lo primero que hace de arranque es liberar la totalidad de esas regulaciones. Y eso lo tenemos se libera las tasas de interés en el Banco Central libera la regulación, se libera el mercado cambiario, es decir, se pueden comprar todos los dólares que quieran, se libera el mercado de alimentos, es decir, se levantan las retenciones al trigo, al maíz, a la carne, se libera el mercado de carne, cosa que no había pasado desde la dictadura militar. Se libera la asignación de precios y finalmente se liberan las tarifas de los servicios públicos. Es decir, avanza en un proceso de desmonte de todas las regulaciones bajo el signo del sinceramiento, eso es sincera la economía, y se produce, y se va produciendo, lo digo en gerundio porque sigue ocurriendo, una creciente transferencia de recursos de aquellos sectores que eran beneficiarios de una política de ingresos potente hacia aquellos sectores que tienen capacidad de fijar los precios de la economía. Es decir, se restablece la capacidad de los sectores con poder empresarial, agentes económicos, de definir cómo se asignan los recursos en la economía. De que los asigna el Estado, con distintos tipos de regulación, comienza a asignarlos el mercado, si lo queremos llamar, pero de hecho son las empresas. Y es más, esta vez, además de la particularidad, que hay que decirlo, ganaron las elecciones, directamente llama a gerentes de empresas para que hagan esa asignación de recursos, va más allá. Y bueno, ahora vamos a liberar los mercados, van a venir gerentes de empresas y van a asignar recursos. Ustedes saben que cuando el Estado asigna recursos lo hace con un criterio de redistribución social o regional. Cuando asigna recursos, los agentes económicos lo hacen con un criterio de rentabilidad. Cuando se retira el Estado, la rentabilidad es lo único que cuenta. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Hay un fuerte desequilibrio entre los sectores populares frente al poder corporativo, sobre todo de las grandes empresas. Esto es lo que ha ocurrido en estos 8 meses. Pasamos de una economía que estaba sobreexpandida, es decir, estábamos demandando más de lo que la oferta podía abastecer, a veces había encontrado un límite, a una economía completamente desregulada donde la forma de restablecer el equilibrio es reventar la demanda. ¿Sí? ¿Se entiende? Y acá quiero pararme en un punto. Es difícil hacer análisis contrafácticos, no corresponde, pero sí hay que hacer alguna reflexión. ¿Qué hubiera pasado si ganábamos nosotros? ¿Sí? Bueno, venía una gran discusión. Digo esto para corrernos del lugar y cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, mentira. Una cosa es asumir la sobreexpansión de la economía y querer resolverla ampliando la oferta, y otra cosa es asumir la sobreexpansión de la economía y querer resolverla reventando la demanda. Digo, son dos cosas distintas. Una corriente de inversión en el marco de una concertación, que este cambio de precios que la economía iba a tener no fuera en contra del salario. Lo cual había que concertar, sí. Nivel del tipo de cambio, valor del dólar, nivel de tarifas, nivel de precios y salarios en un horizonte, todos sentados en una mesa, e inclusive una propuesta a holdout para salir de la restricción que nos había impuesto el juez Griesa. Nada de eso ocurrió. Y el gobierno nacional, para corrernos un poco de cualquiera hubiera hecho lo mismo, no es cierto. Hubiéramos tenido que afrontar los problemas desde una óptica distinta. El gobierno nacional decidió restablecer el poder de los empresarios para asignar recursos en la economía. Los empresarios lo hacen con criterio de ganancias y se liberaron todos los mercados, el Estado se retiró en el plano financiero, en el plano cambiario,
en el plano de administración de comercio, en el plano de precios internos, y acá estamos, y en plano de servicios públicos. Acá estamos. Bien. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuáles son los límites? Bueno, uno de los principales problemas a resolver era justamente el flujo de divisas hacia el país. ¿Sí? Nosotros, el segundo mandato de Cristina, que es el mandato donde se enfrenta la falta de divisas, se apeló al uso de las reservas y se apeló a ir ordenando algunas cuestiones pendientes del default hasta que nos topamos con Griesa. Bueno, el gobierno nacional dice, acá todo es un problema de que no hay confianza. Lo primero que dijo, no hay confianza, hay que confiar y con la confianza van a llegar. Muy bien. En ese escenario, lo primero que hace es restablecer la ganancia del campo por dos vías, la devaluación y la baja de retenciones. ¿Correcto? Por la devaluación y por la baja de retenciones produce, además de la baja de las retenciones mineras, produce una fenomenal transferencia de ganancias hacia el sector agropecuario con la expectativa de que aumente la liquidación de divisas, porque suponían que estaban retenidas 8.000 millones de dólares que no se liquidaban. El campo recibe los beneficios, se los embolsa y liquida 2.600 millones de dólares, no 8.000. O sea que la primer lluvia de dólares que esperaba no vino. ¿Sí? Los 8.000 no vinieron 2.600. Bueno, vamos a la segunda lluvia de dólares. Hay que arreglar con los buitres, hay que arreglar con los holdados, hay que ir y pagar. Se votó una ley. Los legisladores se tendrán que hacer cargo algún día de las leyes que han votado en este tiempo. Porque parecen leyes menores, que colaboramos con un gobierno, y no es así. Van definiendo cuestiones estructurales del país. Se aprueba el pago a holdout buitres y se toma la operación de deuda pública en el exterior más grande en una sola operación en los 30 años que tenemos de ciclo de endeudamiento. 16.500 millones de dólares ponen a la Argentina en un saque. De los cuales, se lo voy a hacer redondo para no aburrirlos, de los 16.500 millones de dólares, 12.000 se fueron. O sea que al país le quedaron 4,5. Debemos 16,5. Muy bien, ahora sí, pagamos, van a venir. Tampoco vinieron. Y hay un tema que algún día tendrán que interpelar al ministro Pratgay, los legisladores, y que quieren cumplir su rol de legisladores, de oposición sobre todo. Porque se giraron al exterior 11.800 millones de dólares. ¿Sí? Para pagar. No se sabe a quién se le pagó. Sí, a Singer, como a uno se le pagó, pero digo, además. Es decir, Argentina había quedado sin reestructurar deuda, sin ingresar al canje, un 7,6% de la deuda no reestructurada. ¿Sí? Nosotros con 30.000 millones de dólares, más 25.000 millones de dólares en efectivo, con 55.000 millones de dólares, habíamos arreglado casi el 93% de la deuda. Estos tipos, para arreglar un 7, hicieron este desastre, giraron 12.000 millones de dólares afuera y no se sabe a quién. Porque no vino para acá después al Congreso y dijo, miren, del 7,6% que no habíamos arreglado, le pagamos a este, con lo cual arreglamos un 5, vamos a suponer. No lo dijo, no lo sabemos. Pero bueno, primero le transfirieron recursos al agro, iban a venir los dólares, no pasó. Ahora le pagaron a los buitres, iban a venir los dólares, no pasó. Y viene la otra ley que vota el Congreso, el blanqueo. Bueno, ahora sí. ¿Van a venir los dólares? ¿Van a venir los dólares? No. Es un gran interrogante. Puede ser que se blanquee, pero que los dólares no entren. Puede ser que se convalide la bimonetización del país, que empiece a circular pesos y dólares en el país como nada, según sea la magnitud del blanqueo. Pero digo, el gobierno hace una tercera jugada, avalada también por el Congreso, de decir, bueno, que se exterioricen capitales afuera, hay una presión de los Estados Unidos para que eso pase. Los bancos están operando fuerte, es posible que el blanqueo sea grande, pero no quiere decir que los dólares entren
y reactiven la economía del país. Con lo cual, ¿hasta dónde vamos a seguir con una tasa de interés del 30%? Digo, si no ingresan dólares y si no consolidan el aumento tarifario, no pueden sostener macroeconómicamente esto. Porque la tasa de interés en un 30 en algún momento, alguien va a decir, basta. Digo, el gobierno está en este momento, económica y políticamente, en el forcejeo de su plan. La batalla por las tarifas se le volvió una batalla central. Y la expectativa del blanqueo se le volvió una expectativa central. Digo, ¿nos esperan meses interesantes o no? O difíciles. ¿Por qué? Nosotros vemos que hay tres componentes que estuvieron. Uno dice, bueno, esto es como la década del 90. Sí, hay componentes. El endeudamiento público está. La valorización financiera, la patria financiera está. Porque una tasa tan alta está. Y una paulatina apertura de las importaciones está. Son tres rasgos que estaban en los 90. Cuando nosotros tenemos una tasa tan alta, cualquier decisión, incluso individual, me voy a cambiar el auto, voy a comprar una máquina más, voy a abrir un nuevo local para la actividad que tengo, lo primero que miramos es cuánto me da la plata en el banco. Y si la plata que me da en el banco es más de la que yo crea que voy a sacar en cualquier actividad, estamos fritos, no hay actividad. Ahora, esto sostenido en el tiempo no se puede pagar. Todo el mundo sabe hoy que hay una pelota de letras acumuladas en los bancos que fatalmente en algún momento se va a tener que pagar. Entonces, en ese escenario, el gobierno necesita imperiosamente acumular reservas que le ingresen divisas y necesita bajar el desequilibrio fiscal. No puede seguir emitiendo pesos para financiar el tesoro. Ya que tomó deuda para financiar el tesoro y la mayor parte de la deuda se le fue, no le entraron los dólares, no le entraron los dólares del campo, no le entraron los dólares después de pagar a los buitres, hay que ver si le entran los del blanqueo. Bueno, este es el punto clave en donde el gobierno está hoy. Si el gobierno logra consolidar el aumento de tarifas, baja 78.000 millones de pesos de un déficit que está rondando hoy los 150, bajaría casi la mitad. Con lo cual le manda al poder económico una señal para recuperar confianza. Miren, yo me banco bajar el déficit a costa del tarifazo. Esa es una pelea clave para el gobierno. Esa es una pelea clave. El nivel de reserva que tengo en el Banco Central y creo un clima mucho más cómodo para manejar la situación, entonces sí puedo bajar la tasa de interés porque la plata que está en los bancos no se va a ir corriendo al dólar. Porque, digo, si no hay actividad económica y yo tengo la plata en el banco y me empieza a rendir menos, me voy a comprar dólares y espero. Lo que se llama no hay demanda de pesos. La única posibilidad que tiene de bajar la tasa de interés es que tenga muchas reservas para pulsar esa presión. Para eso le tiene que ir bien en el blanqueo y para eso tiene que mostrarle, para que le vaya bien en el blanqueo, al poder económico que es capaz de bancarse el tarifazo. Digo, está en un momento crucial el gobierno. Estos 3, 4 meses son decisivos en perspectiva de que gane la elección del 2017, estoy hablando, ¿no? Nadie piensa otra cosa. En perspectiva que gane la elección del 2017. Porque si el gobierno puede reactivar la economía o no. Después se verán las consecuencias políticas de qué tipo de reactivación y qué. Pero digamos, hoy hay algo más que la discusión política y social con los trabajadores, con los jubilados, sobre la transferencia de ingresos y sobre la crisis que supuso esa transferencia de ingresos de carácter social. Ay, si esto es sustentable, es una cosa aún más importante. Si ellos pueden crear una expectativa de cambio en términos de reactivación, bajando la tasa de interés, aumentando el nivel de actividad
y logrando cierto equilibrio macroeconómico. Esto es lo que no tienen hoy y esto es lo que están discutiendo hoy. Con mucha fuerza, con mucha tenacidad, con mucha garra. Estamos en un momento de forcejeo. Por eso también es muy importante el rol de la oposición en este momento. No digo la oposición con carácter destituyente. Digo la oposición en cuanto se para frente a esto. La pelea por las tarifas es una pelea liminar para el gobierno. Porque si retrocede, o si la Corte lo hace retroceder, o si la presión social lo hace retroceder, bueno, queda claro que no puede avanzar en el tipo de plan que se trazó. Con lo cual, la desconfianza del poder económico va a aumentar, con lo cual la tasa de interés que va a tener que pagarle a los depósitos va a tener que aumentar. Entonces me parece que son momentos de mucha tensión. El otro punto es qué hacen los actores sociales, qué hace el movimiento obrero, qué hacen las organizaciones sociales frente a este escenario. ¿Qué es lo que uno ve que está faltando? Y me hago cargo y me pongo adentro, no afuera. Pues también el otro día, el martes, se convocó ahí en Lucifuerza todo un conjunto de economistas heterodoxos, bueno, pero es la necesidad, lo dijo Kicillof bastante precisamente, es la necesidad de tener una propuesta alternativa para esta etapa, que nuclee políticamente, porque si no nos quedamos en la confrontación social, y eso es cierto, tiene un límite. Tiene un límite. Este es el rumbo. ¿Y qué pasa si al gobierno le va bien? Va a haber otro problema. Si al gobierno le va bien, logra estabilizar el plan, con lo cual gana oxígeno. Entra el año que viene mejor parado. Ahora, las expectativas de la gente, las expectativas del pueblo, que por ahí está acompañando, diciendo, bueno, este es un cambio, acá esto se organiza, llegamos a un piso y después empieza a crecer, no van a ocurrir, porque el deterioro en los ingresos populares es estructural, es la baja y ahí, puede ser que se detenga la baja, sí, ya se detuvo. Entonces la gente va a tener la expectativa, bueno, ahora empezamos a recuperarnos, ahora empezamos a recuperarnos, ahora empezamos a... Y cuando eso no ocurra, ahí hay también una tarea. ¿Sí? El punto es cómo eso, si se capitaliza políticamente, no se capitaliza políticamente. Creo que este rol que cumplen algunos sectores de la oposición de me opongo a lo que está mal y apoyo lo que está bien, tiene un límite que va a estar dado por la misma demanda popular. Y me parece que nosotros tenemos la obligación de plantearle a la gente alternativas. Me parece que la obligación nuestra es reflexionar y plantearle a la gente alternativas. ¿Desde qué lugar? Desde recuperar la capacidad del Estado para asignar recursos. Desde recuperar la capacidad de determinados actores de confrontar exitosamente, de defender el proceso de industrialización. Me parece que estas son tareas de reflexión y de discusión. Lo que uno ve en este programa, además, de reformas de mercado, para ponerle un nombre, es que la reforma de mercado del primer tramo de los 90, las reformas de mercado del primer tramo de los 90, se hicieron con mucho dinero en la calle. Esa es otra diferencia muy importante. Primero, hubo una hiperinflación que destruyó prácticamente los ingresos del conjunto de la población en el 89-90. Segundo, había un contexto internacional muy adverso, ¿no? El consenso de Washington, el pensamiento único, la caída del muro. Y tercero, se vendieron 26.000 millones de dólares de empresas públicas, con lo cual provocó una expansión del gasto público, sobre todo en provincias, muy importante. Es decir, se hizo
con gasto público contracíclico. Se iba produciendo la reestructuración económica en el marco de reformas de mercado, pero simultáneamente había un vuelco de mucho dinero en la calle. El ejemplo más palmario es la discusión que está teniendo hoy la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal plantea desesperadamente el fondo del conurbano. El acuerdo de Menem con Duhalde, cuando Duhalde decide dejar la vicepresidencia para plantearse en la gobernación, es el acuerdo del fondo del conurbano, que eran 650 millones de pesos al año, dólares. La famosa discusión que Duhalde tenía 1.800.000 dólares por día para poner en los municipios del conurbano no es chiste. En un contexto de reforma de mercado y desindustrialización. No digo que eso estuvo bien, digo, había política contracíclica. Si nosotros miramos cuándo empieza el deterioro de Menem, Menem logra producir una modernización de la economía en el marco del capital extranjero, un shock de mercado como nunca se vio. ¿No? Pasamos de la metalmecánica a la digitalización sin escala. Y la sociedad parecía que en el marco de la estabilidad de la hiper estaba dispuesta a aceptar eso. Lo hacía con mucho gasto público. A partir del 95 empieza el desempleo, porque lo que empieza a pasar es que la desindustrialización y demás, pero hasta ahí le alcanza para la reelección. Sin embargo, ya en el 97, cuando la economía vuelve a crecer y el desempleo no baja, el pueblo comprende que la convertibilidad no le va a dar capacidad de recuperar el empleo. A pesar de que había mucho miedo a la hiperinflación. Pero digo, el deterioro político de Menem arranca a partir del 96-97, cuando el modelo se muestra como es y no es capaz de generar empleo. Nos comemos 12 años de desempleo de 2 dígitos, entre el 94 y el 2006. Mucho tiempo el desempleo de 2 dígitos, porque no vivió la hiper, porque hubo 12 años distintos, y porque además, fundamentalmente, el problema que tiene Macri es que no pone plata en la calle. Arrancó ajustando. Es difícil que se legitime un gobierno así. Lo cual no quiere decir que inmediatamente se recomponga un proyecto popular. Esta es una gran discusión. Esto que yo digo, bueno, hay opositores que dicen, hay cosas que estoy de acuerdo, otras que no. Acá la discusión es en torno al Estado. Si el Estado va a ponerse en el centro de la escena, en un mundo recontra complicado, y va a empezar a recuperar capacidad de protección o no. Este es un punto en debate clave. Este es un punto en debate clave. Y el otro punto es cuánto dinero ingresa, sea la vía que sea, deuda, blanqueo, que sé yo qué, al gobierno nacional. Hasta ahora no ha pasado. Se han llevado más de lo que han ingresado. O sea que tanta confianza no le tienen. Están viendo la sustentabilidad política. Hay muchos entusiastas, incluso compañeros nuestros, que quieren ser los que ofrezcan la gobernabilidad, ¿no? Empezamos a vender gobernabilidad. Como político yo legitimo estas barbaridades. Yo lo voy a hacer mejor. El Pacto de Olivos del año 93 supuso eso. Supuso un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para legitimar políticas que lentamente se iban a convertir en antipopulares. Si bien en ese momento, es más, si hasta uno llega a ver el año 93 se sorprendería de algunos datos, pero digo, en ese momento no. Pero el Pacto de Olivos y la Constitución del 94, porque en definitiva el Pacto de Olivos alumbra la Constitución del 94. Datos muy interesantes de eso. Las dos únicas constituciones que surgieron de convenciones constituyentes populares votadas por el pueblo fueron la del 49, que reflejó la primera década de Perón, y la del 94, que reflejó la década de Menem. Nosotros en 12 años no pudimos. Tendríamos que haber tenido una reforma constitucional. Es un dato. Las dos décadas peronistas anteriores pudieron plasmar sus modelos en una carta magna. Eso es sorprendente como modelo, como reflexión política. Ahora,
Vuelvo al Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos supuso un acuerdo del sistema político de ese momento para sustentar el modelo de mercado que se venía imponiendo. Eso se firmó a fines del 93. En el 2001 estalló el sistema político. 8 años duró. No tanto para la vida de un pueblo. A nosotros en perspectiva nos parece mucho, pero duró 8 años. En un hundimiento del sistema político como pocas veces se ve en Argentina, creo que nunca. Hoy, y los 7 presidentes, 6 copresidentes en 10 días, digo, quiero decir, el sistema que se alumbra con el Pacto de Olivos, que en definitiva son los 2 líderes políticos que gobiernan los primeros 20 años de democracia argentina, 83-2003, revienta en el 2001. La expectativa hoy de entusiastas dirigentes que dicen que esto lo van a conducir y le van a ver, ¿por qué es brindar gobernabilidad? Ver cómo yo legitimo políticas que me vienen dadas. Lo que pasa en España, por ejemplo. Como legitimo políticas que me vienen dadas. Esto es un riesgo también. La gobernabilidad. Bueno. Yo creo que hoy el que esté pensando eso, el que esté pensando que uno dialoga y acuerda y no sé qué cuántas cosas más, no digo que no haya que dialogar en democracia y acordar, digo en este caso puntual, me parece que se va a equivocar. Porque el sistema político se puede deteriorar mucho más. Es más, yo ya escucho personas de ingresos medios que ahora les han caído y empiezan a hacer ingresos bajos, que comienzan a hablar contra la política y los políticos. ¿No? Más rápido que los 8 años que duró el Pacto de Olivos, cuando la dirigencia política o los 2 partidos populares, el peronismo y el radicalismo, decidieron asumir el modelo de mercado. Hoy hay muchos entusiastas que quieren asumir el modelo de mercado, los ha llevado a votar estas leyes. Estas leyes son también un Pacto de Olivos 2, porque están votando pago a buitres claudicante, están votando la destrucción del Fondo de Garantía Sustentable, están votando un blanqueo que... No, porque nosotros tuvimos blanqueos, no es que en sí mismo es malo. Están votando un blanqueo que puede convalidar temas complejos. Digo, no lo voy a desarrollar, la bimonetización de la economía y demás. Ahora, ¿esta dirigencia política puede hacerse cargo de los reclamos que están empezando a emerger por otros lados? Bueno, ¿y el gobierno nacional puede resolver estos problemas de insustentabilidad macroeconómica? Es decir, todavía no resolvió la falta de dólares y todavía no resolvió el desequilibrio fiscal. Los 2 desequilibrios que nos achacaban a nosotros, el externo y el fiscal, no están resueltos. Y se mandó un ajuste de aquellos. Es sorprendente esto, O sea, fue quemando etapas. Se mandó un ajuste virulento y hoy los desequilibrios externo y fiscal son más grandes que cuando nosotros nos fuimos. Bueno, y el gobierno vive en este momento horas decisivas, de acá a los próximos 3-4 meses. Ahora, por el otro lado, hay que ver qué hace la dirigencia política. Y por el otro lado, qué hace la dirigencia social, sindical y social. Digo, hay una interpelación, va a haber una interpelación del pueblo a la gente y a los políticos. Va a haber un momento de mucha discusión. Bueno, ahí es tarea nuestra. Yo creo, bueno, nosotros cumplimos hasta un poco de juntarnos el otro día en Luz y Fuerza, éramos como más de 20 a discutir. Porque los ortodoxos, los economistas ortodoxos, son consistentes, o sea, dicen todo lo mismo. En cambio los heterodoxos nos peleamos, pensamos distinto, queremos hacer un... Bueno, tal vez habría que superarnos nosotros también en eso, hoy. Después seguimos. Peleamos dentro del gobierno también. ¿Me perdonan que atiendo y seguimos? Sí, cómo no.
No, bueno, perdón por la interrupción, son razones de función. No, lo que decía de los economistas es que también nosotros tenemos que homogeneizar cierta idea de pensamiento, también nosotros tenemos que plantear alternativas, pero me parece que también el movimiento popular tiene el desafío de superar su propia fragmentación. Es decir, y acá ya entramos en política, porque digo, pueden pasar dos cosas, ni las dos cosas requiere desafío del movimiento popular. Que el gobierno empiece un proceso de deterioro, producto de que no puede cerrar la brecha externa y la brecha fiscal, que lo coloque de cara a llegar debilitado a las elecciones, que pueda perder las elecciones parlamentarias, o que el gobierno pueda, vía blanqueo y vía consolidación del tarifazo, mostrar que cierra la brecha externa y fiscal, en cuyo caso va a haber mucha más capacidad de parte del gobierno de afrontar el año electoral el año que viene, sin que eso suponga una recuperación de los ingresos populares. Sí, un piso. También hay un desafío y discusión. Son los dos escenarios posibles que se resuelven de acá a 3 meses. Sí. Como el gobierno afronta el desafío electoral de medio término el año que viene. Por lo pronto, todo este año no va a haber crecimiento económico, está asumido. Hay que ver si el año que viene lo hay. Para eso tiene que cerrar esas dos brechas y con el cierre de esas dos brechas recién va a poder bajar la tasa de interés y con eso va a poder crear alguna expectativa de mejor nivel de actividad sin recuperar los ingresos populares. Si no cierra las dos brechas, bueno, va a haber otro tipo de tensiones y el gobierno va a llegar en peores condiciones al comicio del año que viene. Esas son las discusiones que hay hoy. Lo que yo decía es cuando uno escucha el término renovación, es necesario renovar, y probablemente sí sea necesario renovar, porque en definitiva también se ha perdido una elección. Pero la renovación no es una cosa digital de, bueno, perdieron ya, no. La renovación supone la existencia de liderazgos alternativos que conecten con las demandas populares y que en el marco de un proceso o de consensos o electorales reemplazan liderazgos. No es diciendo este liderazgo no va más. No. No. Digo, esto es muy importante también, ¿eh? No es una discusión menor. Porque la renovación en el peronismo no se hubiera dado si Cafiero no le ganaba a Arminio Iglesias, solo porque Cafiero le dijera, Arminio, vos perdí. No, de ir a ganar. A su vez, los sectores que estaban con Arminio Iglesias 3 años después se agruparon con Menem y le ganaron a Cafiero. Quiero decir, no es tan lineal todo en el esquema político. No es tan lineal todo en el esquema político. Entonces, me parece que uno, primero, tiene que defender los 12 años, porque fueron buenos para la Argentina, fueron buenos para el pueblo, no hay que avergonzarse. Hay una tendencia a descalificar, bueno, vos sos kirchnerista, y sí, ¿qué? Peor es ser macrista. ¿Qué? Uno puede, digo, primero, segundo, es real y uno puede admitir autocríticas. Yo podría hacerlas hoy. La única razón por la cual uno se frena de no hacerlas es porque la agresión mediática y judicial contra Cristina invalida cualquier proceso democrático. Si nosotros estuviéramos en un proceso democrático, somos un gobierno saliente, legítimamente hay un gobierno entrante votado, uno podría abrir una discusión de autocrítica. Pero si uno hiciera eso, es como legitimar el nivel de agresión. No hubo nunca, en la apertura de sesiones del Congreso, el 1 de marzo, cuando se abren las sesiones ordinarias, el discurso de un presidente entrante que tuviera la agresión violenta contra un gobierno constitucional como la que hizo Macri, y después siguió, ¿no? Pero digo, ahí fue eso no lo hizo ni Menem contra Alfonsín, ni de la Rúa contra Menem,
ni Néstor solo sacándose de encima a Bloch hacia adelante. Digo, nunca hubo una agresión contra un gobierno constitucional, ni por menos aún la agresión contra una presidenta constitucional, de semejante calibre, de semejante nivel de persecución. Entonces eso nos lleva también a pensar, como movimiento popular, y volví a decir yo el tema del sistema político, que algunos se entusiasman con legitimar estas reformas de mercado, en un remedio de los 90, el Pacto de Olivos, también pensar que es otra tarea el angostamiento de los espacios democráticos. Porque con una lógica de este tipo, algunos jueces y algunos diarios van a decir quién puede hacer política y quién no en la Argentina. Entonces eso es muy peligroso. Muy peligroso. La pelea por los espacios democráticos también es una pelea hoy para el movimiento popular. Entonces, tenemos que tener claro que hay que elaborar una propuesta alternativa, asumiendo que nosotros teníamos una economía sobreexpandida, que hay que plantear una discusión donde las representatividades jueguen, es cierto, cualquier proceso de renovación de liderazgos tiene que estar basado en representatividades reales, y que hay que defender los espacios democráticos y defender el gobierno del que fuimos parte o del que apoyamos. Porque también nosotros gobernamos 12 años con mandato popular. Y pues si no, el pueblo era tonto. Bueno, esa es la idea que hay detrás de la idea del relato. Te vendieron una que no es cierta. Ahora te das cuenta gracias a los... Se gobernaron nunca en la historia de la Argentina constitucional, desde 1916 para acá, hubo la conclusión de 3 mandatos constitucionales. Fíjense qué importante era votar, que no nos dejaron votar. Nunca se terminaron 3 mandatos constitucionales. No hablo en tiempo, ¿no? Porque son 12 años, pero sí, porque si uno mira desde 1916 a 1930, ahí hay un periodo de 14 años. Pero no se llegaron a completar 3 mandatos. Irigoyen, Alvear, Irigoyen derrocado. Perón, derrocado. Bueno, Frondizi, Ilia, 73-76. Alfonsín no concluye. Menem, de la Rúa no concluye. Entonces, nunca se completaron 3 mandatos constitucionales. Ahora sí. Y eso tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con la identificación con el pueblo, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver también con los respaldos. Digo, hay todo un conjunto de cosas que nos tienen que hacer sentir bien. Fueron 12 años de estabilidad constitucional, fueron 12 años de estabilidad económica, algunos mejores, otros peores, como pasa a lo largo de 12 años. Pero nadie tenía miedo de perder su trabajo, nadie. Hoy sí. Y la presidenta se retiró con mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Solo se perdió 2 elecciones de medio término, pero en realidad en 12 años, pero el número de bancas se terminó como... Quiere decir que es un liderazgo muy contundente. Entonces me parece que... Más, digo, yo escucho cosas, ¿no? Bueno, la foto de la presidenta con Daniel Scioli en el Instituto Patria provocó un ramalazo como, bueno, está bien, que no se pueden encontrar, no se pueden sacar una foto. Después de todo, y para ser justos, a Scioli tampoco le fue tan mal en la elección. Después de todo, no, perdió por poco, sacó 9,5 millones de votos en la primera vuelta, le ganó a Macri. Digo, me parece que todo eso de que vamos a renovar los liderazgos, sí, vamos a renovarlo, vamos a ver por qué, para qué, con quién, ¿no? Y eso me legitima, y yo tengo que dar gobernabilidad, ¿sí? ¿Para qué? No es que no haya que dar gobernabilidad, hay que apoyar la gobernabilidad, pero hay que discutir lo que se está haciendo. Asamblearia, más discutida, pero también más mirando cómo va a reaccionar el pueblo común. Porque puede haber un sistema antipolítica, puede haber cercenamiento de espacios democráticos más duros, puede haber una recuperación del gobierno nacional en términos económicos, pero que sin embargo no termine de reparar, con lo cual hay que discutir de otro modo. Puede haber intentos de proscripción,
ah, bueno, se tiene que ir, ya está, perdióse. No, porque eso lo decide el pueblo, quiénes son sus líderes. Así que bueno, ahora sí yo dejo abierto a las preguntas y el debate. ¿Qué ocurre hoy? Luces y sombras del movimiento obrero. Bueno, hay algunos dirigentes del movimiento obrero que creen o que asumen que viene una etapa en la cual hay un retroceso en términos de salario y empleo, que ellos se ofrecen como garantes de la paz social, de ese retroceso, y que esperan dar una discusión política distinta. Esto un poco reproduce lo de los 90, ¿no? Una derrota, se cayó el muro, pensamiento único. Hoy todo parece menos claro. Hay otros dirigentes que permanecen en silencio y asumen que esto es una transición y que esperan, digo incluso de diálogos, ¿eh? No quiero nombrar a nadie, pero los diálogos que uno ha mantenido, que esperan que el gobierno pierda las elecciones el año que viene, que entonces tenga que revertir políticas y entonces, bueno, vamos viendo. Y hay otros dirigentes que sí, plantean mucho más definidamente un enfrentamiento fuerte contra el gobierno. Esta fragmentación del movimiento obrero siempre existió. Siempre hubo dirigentes más acuerdistas, hubo dirigentes más, si se quiere, sindicalistas, digamos, que trataban de ver cómo sostenían lo que podían, y hubo dirigentes combativos. Esto no es nuevo. Acá hay que hacer una autocrítica también. Nosotros no elegimos la mejor forma en el segundo mandato de Cristina o en el tercer mandato de nuestro periodo de relacionarnos con el movimiento obrero. Para ser justos, entre el 2003 y el 2011 el movimiento obrero en cabeza de Moyano acompañó. Más o menos acompañó. Digo, sobre todo los primeros tiempos del gobierno de Néstor, apoyó bastante el proceso político que se vivía. Luego, evidentemente, el liderazgo de Moyano hizo que fuera para otro lugar, pararse en otro sitio. Y la verdad que nosotros tampoco construimos liderazgos alternativos dentro del movimiento obrero, pudiendo apoyar liderazgos alternativos. ¿Sí? Si no nos explica, y creo que también se lo debe el movimiento obrero, que el reclamo del impuesto a las ganancias haya tomado el vuelo que tomó en muchos trabajadores, que inclusive ni siquiera le descontaban más de 300 pesos. Yo no digo que 300 pesos sea poco, pero esa virulencia de que, me sacan y pagan, digo, ahí hubo un fracaso, no sé si deliberado, no sé si digo, el movimiento obrero argentino tiene cosas muy potentes. Uno que ha sido dirigente sindical, que ha conocido el movimiento obrero en Brasil, en Uruguay, en otros países, que es estamentos orgánicos que tienen presencia en los establecimientos de trabajo, o sea, las comisiones gremiales, como se dice en la jerga, o las juntas, donde la presencia del gremio dentro del establecimiento de trabajo es fuerte. Entonces, el delegado es escuchado. Ahora, si el delegado se pone a decir, y acá este gobierno nos descuenta el impuesto a la ganancia, después, bueno, ¿no? Digo, me parece que ahí hoy hubo... También es cierto que nosotros tampoco construimos con el movimiento obrero, con el frente de masa del movimiento obrero, por lo menos en el final de nuestro periodo. También hay que hacerse cargo de eso, ¿no? No sé si era con Moyano, pero por ahí, algún otro podría ser. Digo, es decir, nosotros no tomamos al movimiento obrero como un estamento orgánico, un frente de masas que podía dinamizar algunas discusiones al interior de la clase trabajadora. Si no es difícil, ¿por qué explicarse que hoy el reclamo del impuesto a las ganancias, no sé, creo a muchos, si lo vuelven al 9 de diciembre del 2015, se ponen en pedo y festejan algunos trabajadores? Sí, puede ser, digo, eso es real, pero bueno, es tarde. Es parte de la derrota esa, por lo menos de la cabeza.
Entonces yo creo que hoy está en el forcejeo. Muchos dan como seguro que después de la unidad largan el paro general. Es cierto que la movilización en el Monumento al Trabajo fue muy importante. Yo fui y era muy imponente. Y eran trabajadores que fluían y fluían y fluían. O sea que el reclamo está. Es cierto también que eso provocó la ley antidespido y es cierto también que Macri la tuvo que vetar. Y es cierto también que después no hubo otra reacción. No digo, porque el movimiento obrero, uno a veces lo critica, pero el movimiento obrero argentino tiene presencia en el establecimiento de trabajo, permite con las comisiones, las convenciones colectivas que todos los salarios sean uniformes en todo el país y lo defendió siempre a muerte, la ultraactividad, digo. Si uno lo compara, uno tiende a criticarlo mucho. Ahora, si uno lo compara con el movimiento obrero de la región, hay que verlo. Ahora, al ser tan poderoso es un interlocutor político. Si uno no interlocuta políticamente, también es poco probable que haya una reacción clasista. La hubo porque hubo 300.000 trabajadores, llevaron al Congreso casi de las narices a votar masivamente una ley antidespido, lo obligaron a Macri al veto y esperaron. Y ahora se van a unificar. Y ahí converge, y ahí hay tensión. Y ahí hay tensión. Si en esta etapa, como nos cabe a nosotros, como militantes, como economistas, como lo que fuera, me parece que el movimiento obrero lo que no tiene es propuesta política tampoco. Siempre tuvo, ya sea para acompañar a un gobierno, no sé, las 2 veces del peronismo en los pactos sociales, en mediados de los 50 y en el 73-74, o para enfrentarlo, el programa de Huerta Grande, los 26 puntos de la CGT del 84, propuestas alternativas del CTA, que alguna me tocó participar en su elaboración. Digo, siempre hubo documentos del movimiento. Ahora sacar un documento ahí. Yo creo que el movimiento obrero va a buscar un cauce político, a ver el escenario político, y creo que sí va a ir al conflicto presionado por sus bases. Creo que va a haber un paro general. Si me lo preguntan a mí, creo que van a caminar hacia un paro general. Porque hay una presión para reabrir paritarias, que la gente no le llega el salario, tienen mucha presión de las bases. Yo creo, ahora, puede pasar lo mismo que pasó antes. Convocamos 300.000 personas en la calle, vamos a votar la ley antidespido, Macri vete y no pasa más nada. Pero si me lo preguntan, se unifica y va a mostrar fuerza en un paro general. Ahora, si ese paro general es para descomprimir o para liderar cambios de políticas, como autocrítica, nosotros tampoco trabajamos con el movimiento obrero en la última etapa de nuestro gobierno. Eso es real. Eso es real. No lo tomamos como frente de masas. Digo, no, está bien. Algunos dirigentes no nos acompañaron, se fueron, pero también no trabajamos algunas ideas o algunos cambios. Yo creo que también esta es una etapa de revisión de la relación con los frentes de masas. El universitario, el movimiento obrero, el sector empresarial. Digo, me parece que también es una etapa de que cualquier propuesta alternativa tiene que ser discutida con esos sectores. Si no, es muy difícil llevarla adelante y anclarla, en mi opinión, ¿no? Si uno tuviera que preguntarse.